A ver. Ahí. Ujú. Ahí estamos. Al revés. Hicimos al revés. Bueno, acá estamos, pudimos. Uy, Ya se ve que se empiezan a sentir un poco los efectos del Mercurio retrógrado. retrógrado. Tal cual. Bueno, perfecto. Bueno, aprovechamos a saludar a todos. Estamos con Noelia Alperowicz, astróloga y coach. Y vamos a estar hablando un poco de esta danza que va a ir teniendo Mercurio con Venus, Mercurio retro, Venus retro. Así que vamos a ver un poquito estos movimientos. Va a estar Neptuno muy presente, tocando incluso a estos planetas. Así que bueno, Noelia, un gustazo. Gracias por estar y gracias por esta participación. Gracias por la invitación, Rafa. Un placer. Y aparte son temas súper interesantes, ¿no? Que a la gente les toca este Mercurio, este Venus, que tanto se habla siempre, ¿no? Como este marzo tan cargado, poder darles una información que les sirva, ¿no? Para el día a día también. Cómo hablamos, cómo vinculamos, la importancia. Bueno, dijiste la palabra mágica, que es cómo nos vinculamos. Fíjate que estamos camino ya a hacer esta conjunción de Mercurio para con Venus en Aries. Venus está retrógrado, lo va a estar haciendo esta retrogradación hasta lo que es el 12 de abril. Y Mercurio va a estar retrogradando para lo que es el día El 15, 15. ¿sí? De marzo. A ver, esta unión de Mercurio-Venus, Noelia, yo lo veo primeramente, a ver, yo siempre pienso en un Mercurio retrógrado como si fuese, ¿viste? ¿Recordás esa paradoja que nos contaban? ¿Qué pasa si un árbol se cae? No hay ningún testigo, se cae en el medio del bosque. Sí, sí. ¿Pasó en realidad o no pasó? Yo veo un poco eso, ¿no? Mercurio retro, como si fuese de que se cae ese árbol y quizá no nos damos cuenta en el momento, pero después cuando vamos al bosque encontramos justamente esa evidencia. Y como estamos hablando de que es Mercurio que se une con Venus, un poco el contenido de ese árbol, por decirlo así, que cae en evidencia, tiene que ver con nuestros vínculos, con la forma en que nos estábamos valorando, es decir, qué estábamos haciendo para con nuestra estima, y también la forma en que íbamos a disfrutar, dónde encontramos el placer, de qué forma encontramos el placer. Un poco el placer ariano tiene que ver más que nada con la conquista, ¿sí? No es tanto ir a permanecer en un lugar y de alguna forma quedarse ahí, sino que tiene que ver con la acción y con el impulso de ir a buscarlo. Entonces me parece que nos invita a revisar nuestras acciones, pero sobre todo las acciones vinculares. Sí, acciones que son puramente de deseo, ¿no? Aries es un deseo donde a veces no hay tanto pensamiento claro, sino que es más asertivo, es decir, es una individualidad que no deja mucho margen a este justamente Mercurio, que es el poder pensar, el poder dialogar, el poder escuchar, algo que esa parte está tan importante para nosotros, ¿no? Ya sea desde un lado venusino vincular, cuando dos personas o más se escuchan, ¿qué pasa con este deseo ariano que me llevo puesto, ¿no? Esta impronta tan honesta también y tan clara que al mismo tiempo puede chocar, entonces estoy reaccionando o me estoy vinculando, ¿no? Todo ese tema se pone en juego en casi todo marzo, ¿no? Ya sea aunque esté o no retrógrado, porque hoy exactamente está directo Mercurio. Entonces estamos hablando de que recién se puso directo y es, bueno, te lo digo y voy hacia eso y no me importa y no tengo filtro y ese Mercurio después, al ponerse retrógrado, ¿no? Que es lo que estamos un poco hablando de la semana que viene, eh, puede llegar a dar malos entendidos, poder empezar a rever y a reflexionar, ¿no? Algo que tiene que ser más perfeccionar, no ese inicio tan deseante, ariano, creo yo. No sé cómo Mirá, lo... es una palabra muy interesante que es esto de reacción. Yo siempre considero que Aries es acción y justamente la retrogradación de Mercurio es donde ese Aries permite ser más
flexible a no estar yendo hacia adelante todo el tiempo. Y eso, en lo que tiene que ver con la comunicación mercurial, también se refleja un poco en el escuchar, ¿sí? Justamente. Este retro en Aries es como que permite que primero escuchemos y ahí reaccionamos. Porque Aries es como que primero pongo la palabra o primero pongo mi postura o mi posición y primero expreso mi deseo sin tener un registro quizás de quién está enfrente, ¿sí? Y fíjate si venimos hablando de que esta Venus retro nos propone reflexionar acerca de cómo nos estamos vinculando, con quién nos estamos vinculando, también qué tanta energía, porque Aries tiene que ver con la libido en sí, en todo sentido, qué tanta energía estamos poniendo en los vínculos, o qué tanta energía estamos poniendo como nosotros dentro del lugar que tenemos en el vínculo. También este Mercurio retro da lugar a justamente poder, primero, a ver, ser un poco más yin, no tan yang, en el hecho de, no tan masculino, en ese sentido de ir como acaparar o hablar la atención. Mira, yo confieso algo, yo soy Mercurio en Aries, Yo directo soy con Mercurio en Libra, así que bueno, bueno, vamos, opuesto. perfecto, bien, ahí nos vamos complementando. Y vos sabés que a mí me pasaba, que yo los primeros videos creo que los hacía por 2 en velocidad. Y ya. Por suerte, aprendí de algunas sugerencias que me decía, Rafael, todo bárbaro, pero habla un poquito más lento, perdón, más lento. Entonces, es un poco un ejercicio, ¿sí? Entonces, un poco este ejercicio nos compete a todos, ¿no? Que este Mercurio retro tenga la posibilidad primero de escuchar antes de poder poner en palabras, ver de qué se trata primero. Y justamente cómo nos comunicamos, en qué área nos comunicamos y qué queremos comunicar es todo lo que se trae a revisión. Y aparte la comunicación es un arma súper importante, ¿no? Cuando uno comunica está transmitiendo, está informando, está creando, hay mucha capacidad en el momento que uno comunica, si lo hace en forma consciente, con escucha, con receptividad, eso genera una creación y en algo, en el otro va a impactar, ¿no? Entonces también poder reflexionar y rever cuánto impactan mis palabras en el otro, ¿no? Bien libriano lo mío, pero la importancia de decir, bueno, está retro, es malo que esté retro, es bueno, ay, todos dicen los malos entendidos, la confusión. Bueno, capaz que es poder ahora transmitirle a la gente que no sé si es tan malo, sino es decir, bueno, bajemos un poco ese Mercurio en Aries así, ¿no? Tan rápido y veloz y franco, y capaz que no tiene una escucha y una vincularidad más complementaria y poder usar ese retro, ¿no? Y decir, ok, voy a rever mi manera de transmitir, voy a rever mis formas, mi comunicación, y no capaz tanto de un inicio, ¿no? No ser tan iniciador, sino de perfeccionar, de reflexionar. El retro te pide algo más, bueno, a ver, fíjate, ¿no? Revé, reflexioná, mirá hacia adentro, qué tipo de comunicación tenés. Si es tan Es como asertiva o hasta puede doler, ¿no? Como, Es como esperar al estímulo primero, antes de emitir palabra, ¿no? Primero que se escuchar el sonido y ahí uno producir un sonido. Y fíjate qué interesante porque el dispositor de Aries, bueno, Marte, su regente, justamente, bueno, ya arrancó su fase directa en Cáncer, estuvo retrógrado desde diciembre, que es mucho tiempo para Marte. Y fíjate cómo Marte en Cáncer justamente actúa como reacción. Cáncer sí actúa como reacción porque justamente cuando ve que algo está atentando contra el círculo que está protegiendo, ahí es donde actúa. Entonces, yendo a la par con este Marte en Cáncer, este Mercurio retro en Aries también permite el esperar ese estímulo, pero tampoco es cuestión de estar como atrincherado dentro del fortín, esperando a que suene la alarma para ir a apagar el incendio directamente, ¿sí? Eventualmente es bueno para poder rever de qué forma estábamos saliendo con urgencia a querer solucionar algo que posiblemente todavía no era apto para ser solucionable, posiblemente no hacía falta hacer un movimiento. Esto, bueno, con tu cuota de Libra me lo entenderás, que no siempre hay que tomar no, decisiones. Muchas veces hay que entrar en un estado de contemplación, cosa que Aries mucho no lo va a entender a eso. Muchas veces es necesario entrar en cierta contemplación, ver un poco el panorama, y ahí es ver dónde actúo. Y fíjate qué interesante, Noelia, que este Mercurio, para el día 27 de marzo, se va a devolver a Piscis, ¿sí? ¿Y de
30 de marzo, que es un día importantísimo, toca Neptuno en Piscis, Mercurio y Neptuno en Piscis, pero ese mismo tiempo, día, al rato, Neptuno ya entra en Aries. Neptuno entra en Aries, claro. Después, el 17 de abril, Mercurio en Aries, por primera vez después de más de un siglo, toca a Neptuno en Aries. Entonces, entre lo que es el 27 y el 30 de marzo, Mercurio conjunción Neptuno en Piscis. Pero luego, la segunda quincena de abril en Aries. A ver. El juego Aries Piscis, ¿no? Que a veces parecen tan distantes y sin embargo, y uno se comunica a través de la esencia, ¿no? De lo que nuestra alma está gritando, ya no es un Aries, viste, crudo, ¿no? O sea, ese pasaje, Piscis Aries, es fundamental también que podamos hacer conciencia de, porque ya venimos, ¿no? Con Piscis Aries, con Venus, Venus en Piscis, Venus en Aries, Venus en Piscis, ¿no? De esa vinculación, cómo me vinculo también y cómo me comunico. Estamos hablando de dos tipos de vincularidad, ya sea intelectual o amorosidad, a modo pisciano o ariano, jugar un poco con la esencia, con la espiritualidad, con lo que uno realmente siente, ¿no? La sensibilidad flor de piel y algo más acuoso, no el fuego como fuego, pero la importancia, ¿no? Que tiene el fuego, de llevarlo a la acción, de ponerlo en palabras, de decirlo, de transmitirlo, ese entusiasmo del fuego que todos necesitamos, ¿no? Porque a veces el Sí, agua se mete para adentro y el piscino crea una burbuja que no puede poder ponerlo en palabras, capaz a través de una poesía, ¿no? Pero eh, lo poético por un lado, pero bueno, ¿cómo lo llevamos adelante? mirá, diste ahí en el clavo con esto de lo poético, porque justamente este Mercurio retro que se devuelve a Piscis y entre el 27 y el 30 de marzo va a estar ahí con Neptuno, justamente todo el mundo de Piscis, bueno, yo siempre digo como que a Piscis cuando le queremos poner palabras, lo estamos despiciando. Es decir, cuando nos ponemos en el polo opuesto del lado de Virgo y queremos rotular, lo estamos despiciando. Entonces un poco esta mente o esta comunicación pisciana con Neptuno tiende a ser mucho más poética desde el punto de vista de que vos fíjate que la poesía no se trata de utilizar las palabras que den una coherencia. Esa libre interpretación, la poesía, y justamente lo que se trata es de transmitir imágenes. Por eso la mente pisciana es más de imágenes, por eso interviene tanto el mundo de lo onírico, de los sueños, de los símbolos. Con símbolos nos referimos a la astrología misma, que lo que hacemos es leer símbolos, puede ser el tarot, puede ser la música, cuando leemos un pentagrama, puede ser también por ejemplo, estudiar otro tipo de alfabeto, sea el ruso, sea el chino, el japonés, que usan otro tipo de letras. Entonces tiene que ver con el mundo y la potencia de los símbolos, que justamente eso no se decodifica poniéndole las palabras adecuadas. Por eso yo creo que lo que es fines de marzo y también los primeros, fines de marzo, no nos desesperemos si no encontramos las palabras adecuadas para él. No nos desesperemos si no podemos encontrar las palabras adecuadas si tenemos que tener una comunicación profunda con alguien y quizás como que estamos desesperados por querer encontrar justo la forma de decirlo. Me parece que ahí es un poco dejar la forma, por decirlo de alguna manera, de lado para que salga más esa esencia, que decías, ese grito del alma que de alguna forma decías antes, que da lugar a que se exprese las emociones, porque fíjate que una forma que puede tener un Mercurio en Aries de tapar la emocionalidad es justamente el hecho de poner la primera palabra, con tal de no mostrar lo que se siente. ¿Me explicó? Como una suerte de mecanismo de defensa. Sí, como Empieza, ¿no? algo de imponerse, ¿no? De ir, bueno, voy por las dudas, ¿no? Ah, Y bueno, con esta mezcla pisciana es, bueno, capaz será un mes, porque prácticamente estamos hablando de mitad de todo marzo, mitad de marzo y hasta el 7 de abril está retrógrado. Entonces, esa combinación Aries-Piscis, que decís, bueno, me mando, no me mando, no, si está retrógrado, no te mandes, no vas a ser tan asertivo, sumado a este Piscis, que se junta todas esas sensaciones y emocionalidad, después en abril lo vamos a ver todo más claro, ¿no? Como, esa confusión, esos malos entendidos,
es a estar reviendo, no entiendo, no le puedo poner palabras, no me lo puedo comunicar. Eh, Todo eso es como dejarlo, tener la paciencia suficiente, ¿no? Porque te va a jugar mucho esa impulsividad, tanto Aries, tanto Venus y Mercurio, esa impulsividad, bueno, comunicación consciente tengo y cuánta paciencia yo tengo, porque la intolerancia se puede poner a flor de piel, ¿no? Esa de, me pongo intolerante porque no te lo puedo decir, me pongo intolerante porque no me puedo comunicar, o sea, algo, tratar de que no salga esa agresividad y esa intolerancia, porque esa impulsividad puede estar a flor de piel, Es creo. muy importante esto, porque después para el 17 de abril, días más, días menos, también, cuando Mercurio en Aries se junte con Neptuno en Aries, a ver, es como si fuese que ahí se puede poner en evidencia el resultado de las palabras que dijimos durante la retrogradación, los últimos días de marzo. ¿Por qué en evidencia? Porque justamente Neptuno tiene que ver con el colectivo y con el todo. Entonces ahí es como que empieza así a resonar con un volumen muy alto. Un Mercurio-Neptuno es cuando, a ver, es como tener el micrófono encendido a muchos decibeles de altura, y justamente en Aries, ahí es donde las palabras que en la retrogradación posiblemente la impaciencia nos ganó, la irritabilidad por no poder expresar justamente lo que queríamos decir, es donde tiene el eco. ¿Sí? Ese eco, esa resonancia de Mercurio-Neptuno para mediados de abril, ahí eso lo trae en evidencia. Y también yo creo que con esa conjunción Mercurio-Neptuno en Aries, es como si fuese que la mente estuviese ávida de querer ir a conquistar lo que es el misterio neptuniano, ¿no? Neptuno, como no tiene palabras, estamos como a la conquista de ese misterio, que muchas veces ese misterio tiene que ver con todo aquello que tenemos por debajo de la punta del iceberg, aquellos estímulos que quizá no comprendemos, las intuiciones, las corazonadas, llámese tercer ojo, sexto sentido y demás. Yo creo que si ponemos una impulsividad muy fuerte en querer ir a conquistar o querer encontrar una explicación a buenas y a primeras a cosas que tienen que ir decantando con el tiempo, es donde perdemos. Volvemos de vuelta de no pisar el palito de la impaciencia. Sí, y al estar en Aries también poner esa individualidad y este deseo, pero en forma resonante, ¿no? Algo que llegue más al colectivo, porque o sea, Mercurio-Neptuno en Aries no deja de ser, obviamente, un signo totalmente individual, Aries. Entonces, ¿cómo algo tan resonante neptuniano eh, tiene que impactar de una manera de decir, bueno, mi deseo no es un deseo individual, me puedo llevar a algo más trascendente, algo donde pueda el colectivo ser fruto, ¿no? De esos pensamientos o de esas ideas, de ese intelecto, y no en un marco de un individuo deseante, sino algo más Ahí es donde trascendente. hay, con esto que decís, es como aparece un poco la figura de ese superhéroe colectivo, porque viste que Aries tiene mucho que ver con el prototipo, arquetipo de superhéroe, Sí, pero justamente al ser un Neptuno en Aries con Mercurio, no es tanto voy a hacer algo por mi propio beneficio, para mi propio bien, sino como dejar una semilla que sea para todos, que se ajusta un poco más al estereotipo de superhéroes, llámese Batman, Spider-Man, por poner ejemplos, ¿no? sí, Que es como luchar para salvar a todos. Ahora, cuidado con no querer ser el redentor de todos y olvidarse uno mismo, porque Neptuno, ¿qué hace? Diluye. sí. Y Aries puede uno postergarse completamente, ponerse en el último escalón de todo, al final de la fila, y también puede ser un poco engañoso Neptuno y Mercurio en Aries, porque es como creer que por ósmosis el universo va a hacer y accionar las cosas más allá de la voluntad propia. ¿Sí? Entonces me parece que está muy atento en que justamente esto lo que apunta es a que la unión haga la fuerza, ¿no? Este Neptuno que es colectivo, que cada uno de su semilla ariana, eso se pueda multiplicar. Pero si uno pone más semillas que el otro, o si uno no pone semillas, es ahí donde Neptuno confunde todo. Sí, confunde y aparte se puede sentir esa confusión y esa disolución en decir, bueno, ¿cómo lo expreso, no? Porque Mercurio es un planeta súper racional, con mucho borde, con mucha claridad, por así decirlo, ¿no? Une, vincula, transmite, comunica, razona, o sea, ese es el planeta de Mercurio, su función principal es esa. Al tocar con Neptuno, bueno,
eso se diluye, qué forma se le da, ¿no? Ahí termina siendo algo pisciano, por así decirlo, ¿no? Como lo poético, lo simbólico, tiene que entrar un poco un modo no tan, capaz que muchos individuos esto, ¿no? Algo recto, algo que empieza, termina, y no, la simbología, uno ve la astrología y son símbolos y nosotros tener la capacidad de ser traductores de una simbología y ponerla en palabras en gente bueno, que no estudió astrología y ahí es ese pasaje, ¿no? Ese mercurio que, que tiene que ser transmitido con, bueno, al castellano, con, Ay, bueno, con esa es la clave, porque justamente fíjate cómo el idioma astrológico muchas veces es tan abstracto. Yo por eso sé usar tantos ejemplos, porque de alguna forma hay que bajarlo a tierra, que es la parte que creo yo que en el estudio de la astrología, lo más, creo yo, al menos lo que me pasó a mí, lo más difícil es bajarlo a tierra, ¿sí? Y vos fijate que hay una gran oportunidad de los primeros días de abril, porque los primeros días de abril, bueno, esta Venus retro en Aries se va a devolver a Piscis y va a conjuncionar con Saturno en Piscis. Entonces Saturno es un poco darle el envase a todo esto que pareciera que es abstracto, que no tiene forma. Y una Venus, Saturno, justamente lo que invita es a poner un límite en que, en nuestros vínculos, en cómo absorbemos tanta energía de la afuera, es decir, cuando el afuera nos condiciona emocionalmente, ¿no? Cuando sea la tristeza colectiva, o sea la tristeza del otro, o la alegría colectiva, o la alegría del otro, nos termina corriendo del eje. Saturno pone un límite sano, justamente, que yo no lo tomo como una restricción, sino que a mí me encanta Saturno en Piscis, que justamente es poder poner un borde protector para que esa Venus, que tiene que ver con esta autoestima que estamos revisando, ya que estamos en Venus RX, a ver, es como que uno, imagínate que uno está y en esto es amor proceso. propio, ¿no? Porque capaz que un Venus retro todavía no hablamos de la importancia del amor propio, de esa estima, de esa, cómo nos valoramos, cómo nos cuidamos, porque me pierdo en el otro, me vinculo y no soy más yo, y ahí ese borde saturnino viene a dar una forma y ese límite sano, ¿no? Claro que en el proceso de esta reconstrucción de autoestima, lo que pasa afuera no atente contra el proceso propio. Ese Saturno es como si fuese una contención o un blindaje para evitar, suponete que uno está en un proceso de transformación de lo que sea, y viene alguien y te tira una mala onda, por dar un ejemplo. Ujú. Saturno lo que hace es prevenir que esa mala onda no llegue. Ojo, pero Piscis es el todo. La buena onda tampoco llega. O sea, porque si no sería muy fácil. Entonces, justamente, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, recibimos un halago, palabras bonitas y demás con un Venus-Saturno? Pueden impactarnos. A ver, a todo esto, como lo malo y lo bueno y el todo queda un poco de lado, obliga a una mirada interior, obliga de que los procesos internos pasan a ser completamente autónomos más allá del afuera. ¿Sí? Si yo estoy haciendo algo bárbaro y me aplauden, Venus-Saturno, no entran los aplausos. Entonces, tengo que confiar en mí, por eso Saturno construye y es saturnizar, reconstruir toda la parte venusina y autoestima. Por eso es tan importante ver con quiénes nos juntamos con esta Venus-Saturno del primeros días de abril. Porque ahí es donde tenemos la capacidad de seleccionar si hay un vínculo humano, pisciano, si hay un intercambio emocional en el vínculo o no. Saturno siempre habla de lo que sirve y lo que es útil, pero en este caso, si sirve el vínculo humano, no. Sí, la posibilidad de ser uno su propio autosostén, ¿no? Como Eso. el, 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 el autosostén de uno hace que después, si uno se vincula con uno mismo, ahí surge el vínculo real, ¿no? O sea, si yo soy una persona autosostenida y me autoprotejo, tengo borde, tengo forma, ahí surge el vínculo real. Eh, que ahí viene justamente a lo que decís de este Saturno, a poner ese borde de contención para para que no se haya esa disolución pisciana. Y fíjate que esta Venus-Saturno, para ese momento, la primera semana de abril, va a estar haciendo un sextil con Urano en Tauro. Entonces, justamente, a ver, todo vínculo que cambié, que me decía tener un punto, Saturno, un límite, es un gran momento para justamente hacer un borrón y cuenta nueva desde Urano. Es un gran momento también para la apertura social,
de que por medio de Urano integremos gente nueva a nuestro círculo venusino. También es muy bueno para poder encontrar la inspiración creativa de Venus por medio de Urano y consolidarla a través de Saturno. Entonces, para todos aquellos que se dedican a algo creativo, sea algo artístico o algo relacionado a la autoexpresión, que es gran momento la primera semana de abril para poder bajar a tierra los conceptos, ¿sí? Para poder valorar las obras propias de esos hijos creativos y poder justamente compartirlos en comunidad, que es un poco la parte también uraniana, y que salga y que se abra esa caja de Pandora. Entonces yo creo que es un gran momento creativo, ¿sí? La primera semana de abril, y fíjate también, Noelia, que Venus va a ser un bonito trígono con Marte en Cáncer, ¿sí? Entonces, yo siempre entre Venus y Marte pongo la misma metáfora, como que Venus quiere algo, desea algo de la comodidad de su hogar, y Marte va a buscar. Venus desea una camisa azul. Marte va a la tienda a buscar una camisa azul. Perfecto, si están en comunicación, cuando Marte le trae la camisa azul a Venus, estamos todos bien. Ahora, si cuando fue a la tienda ve una camisa azul, trajo un microondas, ahí hay una descoordinación. Esa es la descoordinación que hay entre el deseo pasivo y el deseo activo. Al ser un trígono, aquello que deseamos con convencimiento, Venus, Saturno, vamos a buscar aquello que deseamos. Ni más ni menos, porque Cáncer va a buscar la necesidad básica de lo que busca, la base de la pirámide. Entonces, qué gran momento para actuar en determinación al deseo propio. Porque actuar en determinación al deseo propio permite que no haya lugar a arrepentimientos. Si el día de mañana no funciona la camisa azul por algún motivo, no es que uno quiere volver el tiempo atrás, porque estaba muy convencido en su deseo. Sí, esa reciprocidad también, ¿no? De que el accionar de Marte, Venus siempre va a complementar, ¿no? Es algo abierto que junto con lo que acabas de decir de Urano, es lo abierto, lo creativo, lo disponible, y estoy abierta a eso, y el Marte en trígono va a acompañar esa situación. Es un vaivén, ¿no? Es un juego, un yin-yang. Sí, porque fíjate qué importante, porque en el medio de todo esto, para ahorita, la otra semana, el 14 de marzo, vamos a tener un eclipse de luna en Virgo, ya empezamos con la temporada de eclipses. Ajá. Un eclipse de luna en Virgo que un poco lo que busca es reordenar las cosas. La luna está con el nodo sur en Virgo, que nos pide bajar un poco los niveles de exigencia, los niveles de meticulosidad, los niveles de detallismo, el que no todo sea utilitario, sino apuntar más a la parte pisciana, que tiene que ver justamente con aquello que es más del orden espiritual o abstracto. En el medio estamos hablando de estas dos danzas, de estos planetas, sea Mercurio para con Venus. Entonces, ¿qué mejor que para poder tomar aquello que viene y que no es utilitario, que no necesariamente es capitalizable, el hecho de poder estar receptivo? Por eso, como hacíamos al principio, de no estar en una posición ariana, de ir a buscarlo enseguida. Porque eso es querer acelerar el calendario de los sucesos. Sí, 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 es justamente eso, tener esa, entre comillas, pasividad, que no es una pasividad, es entregarse a un orden mayor, es lo que te está diciendo la luna llena. Ese orden que creemos que es un orden y que son hábitos, que son rutinas tan marcadas, por un eclipse en Virgo, bueno, ¿cómo me entrego a un orden mayor y sumado a todo lo retro que estamos hablando, ponele pasividad, pero no es una pasividad, sino es una receptividad, es un dejarse llevar, dejarse estar, no todo es acción constante, ¿no? Y se va mezclando un poco, creo que todo, ¿no? Ese Mercurio retro, ese Venus retro, la luna llena en Virgo, el Venus Saturno que viene después, es un montón de información, pero creo que el hilo conductor viene por ese lado, ¿no? Algo que más de rever y de reflexionar y no estar ese Aries, cómo ese Aries se transforma en algo eh, más de observador, ¿no? Bueno, eso, justamente como este Aries no necesariamente tiene que estar en movimiento permanentemente. Y vos fíjate que cuando Aries no está en movimiento, la sensación es que o está perdiendo el tiempo o no está poniendo en ejecución su deseo, y ahí es donde no se siente vivo, ¿sí? Pero justamente va a haber un momento más avanzado abril, cerca de lo que es el 20, que Mercurio va a ser un sextil con Plutón en Acuario. Entonces, es como si fuese que todas aquellas motivaciones que teníamos para actuar, motivaciones que teníamos para ir adelante, Plutón se mete en esa caja negra
en el kit de la cuestión, en el fondo de la cuestión, para decir, ¿realmente la pulsión que te estaba habitando era la que creías? Porque posiblemente estabas persiguiendo una zanahoria que lo que estaba haciendo era tapar a la verdadera zanahoria, por decirlo de alguna manera. Y fíjate que también para esa fecha, Venus en Aries, no solo Mercurio, también va a ser un sextil con Plutón. Entonces justamente ¿estás realmente deseando lo que te habita o no? O posiblemente estabas poniendo excusas como para no ir en búsqueda del deseo primario y verdadero, ¿no? Aquí yo siempre lo relaciono un poco con la parte más mamífera que tenemos, Ujú. y Plutón también, con aquello que está en las entrañas. Y fíjate cómo esta tercera semana de abril, luego de haber pasado el eclipse próximo, Plutón se cuela, ¿sí? Para poner en evidencia aquellos deseos ocultos, comunicaciones ocultas, ideas ocultas, o aquellas ideas que no nos atrevemos a bucear en ellas por temores, o esos diálogos con nuestra sombra, nuestros fantasmas, entre comillas, y también con aquellos bajos instintos que teníamos, que muchas veces hay que identificarlos para poder hacerlos conscientes. Entonces, es un gran momento de poner sobre el tapete para lo que es la tercera semana de abril, y Plutón va a ser el protagonista. Y también el Plutón en Acuario, ¿no? Cuán innovador soy, ¿no? Ay, Porque al estar con Mercurio, Plutón en Acuario con Mercurio es como un match lindo, ¿no? Un match que decir, bueno, a ver, todas esas ideas, y bueno, con el tinte acuariano que ya tenemos a Plutón en Acuario, lo innovador, lo creativo, a lo que yo quiero ir, ¿no? A lo que quiero aspirar, a algo más futurista, por así decirlo, algo que necesita ese hambre de lo nuevo, ¿no? ahí va, un poco es qué es lo nuevo que queríamos buscar y conseguir. ¿Dónde ponemos primera en ese marco de la novedad y de la innovación? Porque posiblemente uno puede, a ver, por ejemplo, ¿no? Agarrar y decir, uy, estoy aburrido, no sé qué hacer, no sé qué hacer de mi vida, no sé cómo innovar, cómo renovarme, cómo generarme un upgrade, un update. Y qué bueno que después del pasado del eclipse, para la tercera semana de abril, es como si estuviese, como decía antes, esa zanahoria nueva, ese estímulo nuevo, ese estímulo más real, como para sentir de que uno está vivo porque está accionando en función a eso. Por eso yo diría que los días últimos de marzo, los primeros de abril, no es de tanta acción como decíamos, sino más de cierta contemplación, ¿sí? No siempre hay que saberlo todo, se puede decir no sé, se puede vacilar, y me parece que un poco más la acción empieza para la tercera semana de abril, que dicho sea de paso, ya después para lo que es el 28 va a estar el segundo eclipse de Sol en Aries, donde ahí sí vamos a poder actuar más de una forma impulsiva, si se quiere. Pero en el mientras tanto, creería yo que no es cuestión de estar buscando las grandes metas nuevas por el momento. Ya van a ir apareciendo. Como decíamos antes, cuidado con el Lo que parte pasa de es lo que impaciencia. posibilidad ahora para poder ir un poquito más hacia adentro, ¿no? De conectar con uno mismo y no ese afuera, y si no, creo que a veces las respuestas las tenemos uno adentro y en este sentir que no estoy haciendo nada, estoy haciendo un montón, ¿no? Un Marte en Cáncer, ¿cuáles son mis emociones? ¿Qué es lo que a mí me lleva a esa sensibilidad a ponerla en juego? Este Marte en Cáncer es Marte muy hacia adentro. Y fíjate que es un Marte que está en cuadratura a Quirón en Aries. Entonces también es un Marte que no quiere volver a toparse con heridas del pasado, como que no quiere volver por el camino donde ya no la pasó bien de alguna manera. Entonces justamente qué buen momento esta cuadratura como para poder tener en cuenta por dónde no ir, ¿sí? Y también para poder revisar aquellas heridas del pasado que muchas veces estaban actuando como una suerte de grieta, si se quiere, porque Marte Cuadratura Quirón también nos invita y nos trae el desafío de poder ser un poco, a ver, de compartir a lo cáncer las heridas arianas. ¿Qué es una herida ariana? Las batallas que perdimos, los deseos que no pudimos conquistar, las veces que no nos levantamos cuando nos caímos, las veces que no salió el guerrero, la guerrera de adentro. Entonces, ¿qué mejor que hacer una causa común con gente afín, cáncer, que donde
se puedan también compartir las derrotas y donde de alguna forma el segundo puesto también existe. ¿Sí? Pienso un poco en el fútbol, ¿no? Que como que el primer puesto es lo único y como que el subcampeón no existe. Entonces, yo creo que compartir ese segundo ¿no? sobre los Sentirse protegido, sentirse amado, como algo más clánico y no tan individual, que es lo que más propone capaz la energía ariana. Eh, Ujú. entonces, capaz que es algo más, sí, más del clan, ¿no? Más de mis protegidos, mis cuidados, mi familia, mis raíces, ¿no? Es esa importancia de ir hacia mi mundo interno y después en abril esto va a tener, ¿no? Ese vuelo que hoy parece como, uy, estoy repasivo, estoy re introspectivo, eh, hay malos entendidos, no arranco esto, y bueno, no desesperar sería el mensaje también. Eh, Bueno, después en abril ya Marte va a ingresar de vuelta a Leo, que estuvo en Leo en lo que fue diciembre, cuando de hecho empezó a retrogradar, y vos fijate cómo un Marte en Cáncer es la conquista de esa identidad de pertenencia, ¿no? De la identidad clánica, de la identidad, si se quiere, del apellido, del linaje, donde vamos un poco a las bases, donde vamos primero a los primeros comienzos, y en Leo es más la identidad propia. Entonces yo también considero que estos planetas que de Aries se devuelven a Piscis y después vuelven a Aries, es un poco el hecho de volver a boxes, recargarnos un poco de energía para que en Marte, el Leo, ya en abril, uno sale a decir, bueno, acá estoy yo y voy a fortificar la identidad propia, pero porque estuve revisando de dónde vengo. Por eso la conexión con el pasado me parece tan importante, pero para comprender el presente y el futuro, no para quedarse ahí de una forma, si se quiere, nostálgica o que no sea una positiva. revisión más sanadora, ¿no? Algo que sana, ¿no? Que no quedarse ahí y después ese vuelo va a tener sus frutos, ¿no? O sea, cuando uno tiene esa base eh, emocional, sensible, ese fuego sale con otra impronta, ¿no? No se quema tan rápido. Bueno, ahí, eso mismo. Aparte, fíjate que Marte en Leo, Leo es un signo fijo. Es muy distinto a Aries, que es el primer impulso, poner primera en el automóvil, sino que es un centro que irradia la energía. Es más de irradiar para atraer, Leo, no tanto de ir a buscar como lo hace un signo cardinal. Tanto Aries como Cáncer, porque Cáncer también es cardinal. Estamos en estos momentos de Marte en Cáncer, que Cáncer al ser el cuarto signo del zodíaco, es un poco las cuatro patas de la mesa. Cáncer da lugar a algo, pero ¿por qué da lugar a algo? Porque repite, 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 para que Leo salga esa creación de identidad propia que fue repetida por usos y costumbres en Marte en Cáncer. Entonces, estamos justamente con este Marte en Cáncer para poder rever que si estamos repitiendo a los hámster en la rueda o si estamos repitiendo para dar lugar a algo nuevo e innovador. Entonces, los Creativo. hábitos y revisarlos me parece que es fundamental. ¿En dónde estamos repitiendo? Para Sí, bien para o que para mal. salga realmente lo creativo, ¿no? Lo creativo, lo artístico, lo individual, eso es algo yoico que quiere ser transmitido. Ahí va. Exacto. Es como si estuviésemos a punto de exponer la pintura en la galería de arte y estamos haciendo los últimos retoques y estamos viendo qué tanto tiempo le estamos dedicando a la obra, qué tanto no le estábamos dedicando, si le estábamos yendo por un camino en el cual era lo que queríamos gestar o transmitir o no, porque ya en abril es un poco tarde, porque ya va a estar expuesto el cuadro. Entonces, a ver, no caigamos en la cuestión del perfeccionismo, por eso está el nodo sur en Virgo y por eso va a haber un eclipse lunar en Virgo que te dice, a ver, no va a salir la obra de arte tal cual la tenés en la cabeza, tal cual la tenés pensada, siempre va a haber algo que pudiste haber modificado, pero justamente ocuparse de poner toda la energía en aquello que queremos generar a nivel creativo y ver por qué camino no ir. Yo siempre digo que cáncer es por dónde no ir. Después los caminos aparecen solos, por ley de Descartes incluso. Claro, porque cáncer es algo que cierra, ¿no? Que decir, bueno, que cierra, bueno, ya darlo como ya concluido, ¿no? Eh, sí, te iba a decir algo y eh, olvidé. Pero sí, y la importancia de esto que decís de esa obra de arte y de poder dejarlo fluir,
con esta luna llena en Virgo, cuánto control podemos llegar a poner, ¿no? Porque no solamente el eje Virgo-Piscis, sino nos va a tocar a todos, por diferente en qué casa nos va a tocar, y el nivel de control, de no querer soltar viejas rutinas, viejas creencias, viejos modos, ¿no? Esos hábitos familiares, rutinarios de trabajo, deben ser corrompidos y para un orden mayor, para algo, este caos pisciano que no es un caos, ¿no? Al fin y al cabo, es entregarse a algo mucho más superior. Bueno, y eso superior, quien marca un poco el ritmo, es el nodo norte en Piscis, ¿no? Por algo el nodo norte también va a estar ahí conjuncionando con Venus, ¿sí? Para justamente apuntalarnos a esa misión de poder disfrutar de algo más trascendental o vincularnos o tener vínculos, a ver, como de alguna forma que nos llenen más el alma, ¿no? Hablando un poco piscianamente. Entonces dejamos un poco de lado lo utilitario de Virgo, ¿sí? De qué me sirve del vínculo, y esa suerte de selectividad más mental, ¿sí? Para pasar a una selectividad más de resonancia, si se quiere decir. Si no me vibra tal persona, no me vibra, y quizás no me tengo que desesperar para buscar el por qué no me vibra, porque si queremos entender estos planetas en Piscis desde la lógica, perdemos. Entonces, ahí es donde estas intuiciones o estas alertas o el hecho de que no todo merece tener una explicación, sobre todo a nivel vincular, ¿sí? Lo digo por esta Venus que va a estar con Neptuno a finales de marzo, que me parece que es muy importante poder comprender de que no necesariamente vamos a tener que poder explicar el por qué o el para qué de los vínculos. Va más que nada por la emoción. Entonces nos permite más sentirlas a los vínculos que pensarlos. Sí, 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 tal cual. O sea, es la necesidad de soltar un poco, ¿no? De la racionalidad, ese intelecto que encima Mercurio retrógrado te va a decir, bueno, No hay mucho para pensar. no es mucho para pensar, o sea, se está dando todo junto en ese sentido. Uh-huh. Eh, y bueno, dejarse llevar un poco. Así es. Así que bueno, Noelia, hemos puesto un poco en palabras estas Pasamos danzas. por todos lados, creo. ¿Qué? Pasamos por todos lados, fuimos por todos. Sí, recordemos que este Mercurio va a estar retrógrado desde lo que es 15 de marzo, acá lo tenía por acá anotado, hasta el... El 7 de abril se pone directo. Hasta el 7 de abril. Y el Venus retro va a ser hasta el 13. 12. 12, Hasta el 12-13, según el país, de abril. Así que, bueno, buscaremos el hecho de poder también apagar un poco, ¿no? El diálogo mental, ¿sí? Porque eso invita a Mercurio retro, porque eso es un poco meditar de alguna manera, ¿no? Cuando están en esos intervalos entre pensamiento y pensamiento, entonces qué mejor para que haya lugar a cierto vacío, que no es un vacío de soledad ni mucho menos, sino justamente de bajar un poco las voces de tanta conexión. Darle lugar también a la meditación o otras prácticas que sean solamente la palabra como un modo, ¿no? De intelecto, de transmisión o de raciocinio, de decir, bueno, capaz meternos más en ese mundo interno, como volvemos a decir, y conectar con la meditación, con las imágenes, y esa pasividad que no es pasividad, porque vamos a salir con otra impronta después en abril. Exactamente. Bueno, Noelia, me encantó el conversatorio, me encantó la conversación, así que, bueno, vamos a vivir estas retrogradaciones. Vamos, dale, gracias por invitarme. Gracias. Y un placer. Bueno, y un saludo a todos los que nos están mirando. Este video queda grabado en el perfil de Noelia, también en mi perfil, así que ya queda. Dale. Gracias. Gracias. Un saludo. Nos vemos. Besos. Chao, chao.